nombre es Marisela Rodríguez, soy licenciada en Economía de la Universidad de La Habana. Soy nacionalidad cubana, por lo tanto, estoy actualmente acá en Panamá. He tenido la posibilidad de estar ya algún tiempo acá en Panamá con ustedes. Entonces, este proyecto nace hace aproximadamente 10 años. Estábamos en Cuba precisamente pastoreando una iglesia evangélica. Y estando en la iglesia, notábamos precisamente que había niños que tenían conductas que nosotros las veíamos pero no sabíamos cómo tratarlas. Eran conductas que eran poco comunes. ¿Y qué ocurría? Que los padres iban a la iglesia, el niño le formaba todo un show, o no interactuaba con los niños, el papá no podía concentrarse en el culto. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, la primera variante era, bueno, vamos a turnearnos. Tú te quedas con el niño en la casa y el otro iba a la iglesia. Esa era la primera variante. La segunda variante ya usted sabe cuál es, ¿verdad? Ni iba el papá, ni iba la papá, ni el papá, ni la mamá, ni el niño tampoco. Todo el mundo se quedaba en casa y perdimos a la familia completa. Entonces, que vimos también que en la comunidad habían estas necesidades. Y así empezamos a trabajar, empezamos a crear proyectos, empezamos a superarnos, empezamos a estudiar, a superarnos pedagógicamente en todo el tema. Y empezamos a implementar los programas y vimos cómo precisamente hubo un cambio, una evolución. Y quiero exhortarles a los que están acá, y diga conmigo y grábeselo bien en este día. El niño sí puede progresar. ¿Usted entendió esto? Por favor. El niño sí puede progresar. Mire, si no, yo no estuviera aquí hoy. No hubiera perdido mi tiempo, todas las horas, créanme, que he tenido que dedicarle, y usted tampoco, porque ha tenido que dedicar tiempo, esfuerzo, gasolina, cuántas cosas también para usted estar aquí. Entonces, los niños con trastorno del espectro autista sí pueden progresar. Hay muchos padres que han testificado, como a veces le han dicho desde el principio, tu niño nunca va a hacer esto, tú nunca vas a lograr aquello, y al paso del tiempo han dicho, sí, el niño ha progresado, el niño. Entonces, ¿qué les quiero transmitir entonces en esta mañana? El niño sí puede progresar. Entonces, como les decía al principio, uno de los síntomas o signos es que precisamente indican necesidades llevando las manos de otros. Puede haber otro síntoma, por ejemplo, ellos muchas veces ríen sin motivo. Usted de pronto va a ver que desde la diapositiva vamos a pasarlos un momentico. Usted de pronto va a ver que el niño, me ayudan con la tecnología, el niño ríe sin motivo. También pasa muchas veces que dan llanto, pataleta, tristeza, sin causa aparente. Ojo, sin causa aparente, porque el niño llora por algo, lo que a veces nosotros no sabemos por qué está llorando el niño. Y créame que quisiera decirle, óigame, hay soluciones mágicas. Cuando usted salga de aquí, todo va a estar resuelto. Le mentiría. Porque el trabajo con los niños con trastorno del espectro autista es un trabajo de poco a poco, pero de que hay un avance, lo hay. Entonces, algo que afecta mucho a los padres precisamente es eso, que no saben a veces cómo, si les ruego que me ayuden con las diapositivas, hermano, de la tecnología. Y muchas veces pasa eso, que el niño está llorando y dice, ¿por qué llora? O sea, en cuanto a mis redes sociales, les adelanto que me pueden ver, por ejemplo, les decía, indica necesidades llevando las manos de otros, y vamos a hablar de los síntomas. Y en cuanto a las redes sociales, me pueden encontrar en YouTube, tengo un canal precisamente que se llama Autismo y Pasión, en Instagram también, y en Facebook también me pueden encontrar con el nombre de Autismo y Pasión. Entonces, en mi canal de YouTube, o en nuestro, porque no creo que nada sea mío, y creo que todas las cosas que tenemos Dios nos las ha dado primero, y si estoy aquí es solamente porque Dios me ha permitido respirar, y no porque sea el último al que le esté dando los agradecimientos, es el menor, sino que es el mayor, porque solamente por Él respiramos y por Él estamos aquí. Y soy testigo de muchas madres con niños autistas que me están diciendo, no solo estoy actuando, sino que estoy orando constantemente por el niño, y le estoy enseñando canciones cristianas, y estoy haciendo tantísimas cosas, y el niño sigue progresando. Entonces, en las redes sociales, como les decía, me pueden encontrar con ese nombre, Autismo y Pasión, el canal de YouTube, y ahí tengo un video que habla de por qué lloran tanto los niños autistas. Y precisamente es algo que afecta mucho a los padres, y les exhorto a que después lo puedan ver.
Y usted debe, como educador, como padre, saber que es algo que le pasa a ellos, para que cuando ellos estén llorando, usted no diga, ay, ¿qué habrá hecho de mal yo? O, ay, no sé, alguien le hizo algo al niño. Puede que haya ocurrido, pero no necesariamente es así. Es que hay una causa por la que ellos han estado llorando. Otro síntoma o trastorno del espectro autista se los voy a ilustrar con... seguimos con la tecnología. Ok. Otro síntoma de trastorno del espectro autista es que, de una anécdota que les relato. Por ejemplo, yo estaba con un niño y el niño de pronto lloraba. No sé cuántos tienen, me dijeron que habían papás acá o mamás de niños autistas y que habían educadores. Usted está de pronto con un niño y el niño está llorando y el niño lloraba. Ya yo lo había enseñado las materias escolares, no era porque no quería estudiar matemáticas, como en el primer caso estábamos estudiando matemáticas y él no quería. En este caso no, el niño estaba llorando, pero no era que estábamos estudiando nada, estábamos en un receso. ¿Y qué sucedió? Él empieza a llorar, pero no era precisamente que el niño estuviera llorando por algo aparentemente. Y así lloró. Y le preguntábamos, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y respondía, no. Al cabo de un rato, hace un rato llorando, el niño sale corriendo, va a la nevera y dice, helado. Y nosotros dijimos, era helado lo que quería. Entonces, él sabía decir helado, pero como uno de los síntomas o signos de los niños con trastorno del espectro autista es que o no tienen lenguaje, o si lo tiene, presenta alteraciones, entonces, ¿qué ocurría? Como en ese momento él no sabía decir, o no podía decir, quiero helado, ¿qué sucedió? Pues lloró. Y ya le dio al cabo un rato, bueno, gracias, nos podíamos haber pasado la mañana sin nosotros descubrir, o habernos tardado en descubrir lo que le estaba pasando. Entonces, otro síntoma o signo puede ser que, como les decía, el niño ría sin motivo. Ahora, hay algo que usted diga, bueno, todavía no me has dicho qué es el trastorno con espectro autista, del espectro autista. Y vamos a hablar un poquito del concepto. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? El trastorno del espectro autista es precisamente un trastorno del neurodesarrollo. Así lo definen los científicos, como un trastorno del neurodesarrollo que afecta las relaciones sociales del niño, afecta la interacción de él con otras personas, afecta el lenguaje. O sea, él tiene comúnmente afectado lo que es el lenguaje, lo que son las relaciones sociales y lo que son la interacción con otras personas. Y su conducta también está afectada. Entonces, por eso usted ve esas conductas que a veces nosotros no sabemos qué está ocurriendo y que forman parte de él. Comúnmente se manifiesta durante los primeros 3 años de vida. Si usted hace un estudio más profundo, a ver que por supuesto, en cada edad el niño debe hacer cada cosa y ahí pues se empiezan a dar diagnósticos. Pero se manifiesta comúnmente durante los primeros 3 años de vida y algunos de estos síntomas que estamos hablando hoy, usted se puede dar cuenta si es un bebé o si es un niño de un año y pico, qué sé yo, algunos de estos síntomas que vamos a estar hablando, aunque según la edad se pueden incorporar todavía otros que también los psicólogos observan al niño y según la edad se incorporan todavía más síntomas o signos para poder detectarlo. Entonces, ese es como concepto el trastorno del espectro autista. Ahora bien, ¿los niños qué hacen? Por ejemplo, ríen sin motivo, indican necesidades llevando las manos de otros, dan llanto, pataletas, tristeza sin causa aparente, también no tienen lenguaje en la mayoría de los casos, o si lo tienen presenta alteraciones. Ahora, ojo con esto. Dice trastorno del espectro autista. Quiere decir que si ahora ponemos y traemos 4 niños acá, comúnmente nosotros no traemos a los niños. Sería muy estresante para ellos y no es el objetivo estar exponiendo a los niños. Pero si pusiéramos aquí 2, 3, 4 niños con trastorno del espectro autista, yo le podría decir y pudiéramos ver cómo ningún niño es igual a otro. ¿Por qué? Porque es un espectro. Hay niños con trastorno del espectro autista que hablan bastante. Hay niños con trastorno del espectro autista que lloran muchísimo y ríen muchísimo. Hay otros niños con trastorno del espectro autista que lloran muchísimo, pero hay otros que no lloran tanto y lo que hacen más tiempo es ríe. Entonces, como es un espectro, hay niños que presentan unos síntomas o signos
y otros, o señales, como también se le dicen, y otros presentan otros. Pero vamos a estar hablando de una gran parte de esos síntomas o signos. ¿Por qué? Porque cuando usted lo tenga en el medio educativo donde usted está, o si usted lo tiene en la casa, pues puede tener uno o puede tener otro. Otro síntoma o signo es que parecen, decía, dan llanto, pataleta, tristeza sin causa aparente. Por eso usted ve que los padres se ponen así como esta mamá que dice, yo no sé ni, se quieren romper la cabeza a veces. Y los educadores también. Yo he estado a veces con los niños en la escuela de tutora y me siento con ellos y yo les voy adecuando las materias escolares y trabajo con ellos en la conducta, las relaciones sociales y estoy con ellos ahí y de pronto la maestra del aula me dice, ay, está llorando, y me dice, por favor, tú con él, porque yo no sé lo que yo lo voy a hacer. Y bueno, gracias a Dios, con distintas estrategias, como les decía, no hay soluciones mágicas, pero con distintas estrategias se puede manejar. Entonces, hay otro síntoma o signo, y es que parecen sordos, pero no son sordos. O sea, que los niños, usted le va a llamar por su nombre, y muchas veces el niño no va a responder por su nombre. Pero al principio que les dije, sí pueden progresar. Entonces usted me va a decir, no, pero es que yo conozco un niño con trastorno del espectro autista y yo le digo, Roberto, y Roberto responde por Roberto. ¿Por qué? Porque puede que nunca haya tenido ese síntoma o signo, o lo tuvo, pero eso lo fue superando. Y ya antes Roberto usted lo llamaba y no respondía, pero ya Roberto, cuando usted le dice su nombre, responde. Entonces, otro síntoma o trastorno del espectro autista es que a veces también no hacen contacto visual. Usted trata de mirarle a los ojos o le dice que lo mire a los ojos y el niño no lo mira. Por favor, no lo obligue. No lo obligue porque es como que lo tortura. Dígale, mírame, pero no lo obligue. Hay muchos testimonios de gente y autistas que hablan de no obligarlos porque eso como que hay una serie de sensaciones en ellos. Entonces, dígale, míreme y todo, pero no obliga al niño, mírame, porque realmente no le está haciendo bien. Pero usted, no obstante, va a lograr que usted le dice, por favor, mírame o sigue esto y él lo va a ir haciendo. Por ejemplo, a veces no siguen con la vista un objeto. Usted le tira una pelota y al principio él no va a seguir con la vista a la pelota. Pero al cabo de un tiempo que usted empieza a tirarle la pelota, al cabo de un tiempo que usted empieza a tirarle la pelota, él va a cambiar. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con un niño aproximadamente de 8 años y ocurría esto. Yo le tiraba la pelota, o sea, yo le doy clases de todo, incluso de educación física, aunque no soy maestra de educación física. Pero yo empecé a dar clases de matemáticas, de español, de ciencias sociales, de inglés, de todo junto. Y también le daba educación física. Estábamos en su casa y yo le tiraba la pelota, y yo le tiraba la pelota y la pelota caía al lado de él, y él ni se enteraba de que la pelota estaba ahí, un niño de 8 años. Pero al pasar unos días, unas semanas, o sea, de acuerdo a la frecuencia en que yo estaba trabajando con él, ya él entonces recepcionaba la pelota, ya él seguía con la vista a la pelota, él empecé a decir, bueno, ahora vamos a jugar voleibol, ahora vamos a jugar fútbol, y ya él empezó a hacer diferentes cosas con la propia pelota. Lo puse al principio a jugar con otros niños, y nos sentábamos en el piso y decía, pásale la pelota al niño que está detrás de ti. ¿Qué va? No había forma de que él cogiera la pelota, ni se enteraba que la pelota estaba ahí para pasarle la pelota al que estaba detrás y más bien lloraba. Al pasar ya un tiempecito, no mucho, le diría que días o semanas según la frecuencia que trabajamos con él, ya el niño empezó, ya él tomó la pelota, ya él se la pasó al niño que estaba atrás y, o sea, se da cuenta, empezó a seguir con la vista de la pelota y también con otros síntomas, sino que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, les repito lo que les decía al principio, sí pueden progresar. Y en la segunda parte de esta conferencia vamos a estar hablando precisamente de recomendaciones prácticas, de acciones prácticas que podemos hacer con ellos y se van a dar cuenta cómo todo esto que estamos hablando de los síntomas o signos les sirve en cualquier marco. Le sirve a la mamá, le sirve al papá, le sirve al abuelo, le sirve al educador que tienen en
en la escuela, porque muchas veces pasa. Ustedes tienen un libro, creo que ya lo tienen por ahí, y ese libro no es un libro de mi autoría, y de hecho yo estoy preparando 2 libros que apenas los tenga listos se los voy a dar a conocer también por las redes sociales. Pero en el caso de este libro también creo que es un libro muy bueno, han hecho una buena adquisición, y ahí ustedes van a ver cómo tratar el autismo dentro de la iglesia. Pero también es válido para dentro de la iglesia, pero también para trabajar en cualquier otro marco educativo, porque van a... O sea, ella da consejos prácticos y a veces, y ella empieza el libro, deja adelanto, ella empieza el libro diciendo cómo muchas veces dentro de la iglesia decimos, bueno, todos son bienvenidos, y que a veces ponemos un gran cartel que dice todos son bienvenidos, pero ocurre algo, y es que en la práctica muchas veces no es así. Y ella dice algo con lo que yo concuerdo, que no es que sea algo intencional, no es que el pastor no quiera atender a los niños, no es que los maestros de la iglesia no estén rechazando a nadie, sino que no se sabe qué voy a hacer con ellos, y bueno, al no saber qué voy a hacer con ellos, pues tomo cualquier actitud o me refugio en lo que no sé o qué sé yo. O sencillamente, como no lo sé atender bien, pues finalmente, como les decía al principio, el papá se va o se aparta porque dice lo que estoy es trayendo más problemas. Y no solamente ocurre en la iglesia, también ocurre en las escuelas, y después podemos hablar de eso en la segunda parte, que hay conflictos porque por las conductas de los niños y porque no se sabe de qué forma vamos a poderlos ayudar. Entonces, el gran propósito de esta conferencia precisamente es eso, poder ayudar a tratar con estos niños. Les repito, no una fórmula mágica, pero sí de a poco. Ya hoy me capacité, ya hoy sé, bueno, pues empiezo a trabajarlo, empiezo a ayudar con ellos y vamos a seguir. Entonces, otro síntoma o signo de los niños con trastorno del espectro autista, no sé cuántos han visto que a un niño con trastorno del espectro autista que de pronto corre, de pronto salta, de pronto brinca, y te dice, ¿ahora qué le hago? Estos días yo estaba con uno y estábamos merendando, y estaba tranquilo, ¿sí? Y de pronto salió corriendo, corrió para allá, corrió para acá. Yo decía, ¿qué va a hacer? A veces corre porque está bravo, porque tira algo, pero no. Corrió para allá, corrió para acá. Eso es lo que él quería hacer. Y dije, perfecto, eso es lo que tú querías hacer, correr para allá, correr para acá. ¿Por qué? Porque son o muy hiperactivos o muy pasivos. Por eso usted va a ver eso, que de pronto el niño corre, brinca, salta y de pronto se acuesta. Hay padres y madres que a veces tienen en sus casas, por ejemplo, un colchón en el piso en la sala. Y el niño lo mismo se acuesta en el colchón de la sala. Claro, eso también tiene que ver con la parte sensorial, que no es algo que precisamente tenemos hoy para tratar, pero que también tiene que ver con ellos. Y que hacen, se acuestan en el colchón, se acuestan en el sofá, y eso debemos tenerlo en cuenta y no se asuste porque va a ocurrir. Otro síntoma o signo es que tienen un apego visual a los objetos. Muchas veces ellos están con el mismo carrito, con el mismo juguete, o lo ordenan de una misma manera. O a veces pasa, usted le pone un video y el video es, vamos a suponer, de un muñequito determinado. Y él empieza a llorar porque él quiere ese muñequito y él quiere esa parte del video. Y si usted es la abuela y alguien se lo dejó y no le dijo que al niño le gusta ese muñequito, usted le va a poner otro. Y el niño va a empezar a llorar y te dice, ¿por qué llora? No, es que él no quiere ese muñequito, él quiere este otro. Y tal vez te quiere de ese otro, quiere esta parte determinada que le gusta. Entonces, por eso les decía, es importante conocerlos. Hay niños con trastorno del espectro autista que son sensibles más sensibles a los sonidos, otros menos. Entonces, si nosotros no conocemos todo esto o no conocemos al niño, difícilmente los podamos ayudar. Ayer mismo estaba con un niño con trastorno del espectro autista. Yo no estaba directamente con él, pero estaba cerca, los padres eran los que estaban con él. Yo sencillamente estaba, vamos a decir, que usted está en una casa, que hay un niño con trastorno del espectro autista y usted vive enfrente, por decirle. Y de pronto el niño salió corriendo y los padres salieron, ¿dónde estás? ¿Por qué? Porque es una calle que no tiene gran peligro, pero pasan carros. El papá sabe que hay un síntoma o signo de ellos, que es que por lo general no tienen temor ante peligros reales. Eso pasa con casi todos los niños con trastorno, o sea, casi todos los niños pequeñitos ocurre eso, ¿no?
Pero los niños con trastorno del espectro autista tienen por lo general ese síntoma o signo. Y el niño salió corriendo, los papás lo saben. Entonces es importante que nosotros lo sepamos, porque entonces hay que tener cuidado, porque se mandan a correr delante de un carro cuando usted menos lo espera, con la cocina o la estufa, con la electricidad, con los cuchillos, con tantas cosas que para usted, para mí, es algo muy común. Entonces, si les digo un poquito lo que hemos hablado, de los síntomas que hemos hablado, recuerden que indican necesidades llevando las manos de otros, parecen sordos, no hacen contacto visual por lo general, hiperactivo muy pasivo, pueden usar los objetos. Ahora, no sienten temor ante peligros reales. Otro también es conductas motoras repetitivas. Usted va a ver que el niño, por ejemplo, hace así. El niño tiene movimientos determinados con las manos, el niño empieza a dar vueltas, 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 vueltas. Y usted dice, y otras conductas motoras repetitivas. Eso también es algo que muchas veces está dentro del trastorno del espectro autista. Ahora bien, hay algo que está, como yo diría, antes de pasar a ese último. Hay personas, usted ha visto personas adultas que tienen dificultad para relacionarse con otras personas, ¿sí o no? Adultas. Bueno, también hay, por supuesto, personas autistas adultas o que se le han diagnosticado de adultos, pero no, ese no es el tema de la conferencia de hoy. Pero el niño con trastorno de espectro autista también comúnmente tiene dificultad para relacionarse con otras personas. Entonces esto también es clave, porque el niño está en el aula y usted dice que es un antisocial o este niño, no sé qué concepto. Sin embargo, si ya usted sabe que es autista, pero, o sea, tiene trastorno, es como correctamente se dice, tiene trastorno del espectro autista. Y también usted sabe que un niño con trastorno del espectro autista tiene dificultad para relacionarse con otras personas, entonces intencionalmente usted va a tomar acciones dentro del aula para lograr que el niño mejore esto. Y le quiero hablar de algo que a todos lo vemos constantemente. Yo no sé cuándo ustedes salieron hoy, pero si les preguntara ahora si tuvieron algún imprevisto a la hora de salir, probablemente unos cuantos me dijeran que sí. Mira ya cómo me dice. Alguien se llamó un taxista y el taxi le dijo, a los 5 minutos estoy ahí y todavía el taxi se demoró un poco. El carro tuvo alguna cosa que usted no esperaba. Había un tranque, usted dijo, no, hoy no hay tranque, pero había tranque. O llegó aquí y algo que usted esperaba no fue como decía. Nosotros llegamos aquí, por ejemplo, y dijimos, bueno, llegamos con tiempo, vamos a armar los dos, pero tuvimos que colegiar un grupito de cosas antes de empezar. Lógicamente forma parte. O tal vez usted recibió una llamada que no era que usted no la esperaba, eso lo atrasó. O sencillamente usted está trabajando, por ejemplo, y le dan tareas. Usted dijo, oh, yo voy a hacer en mi trabajo esto, y llegó su jefe y le dijo, no, pero no es eso, yo necesito ahora que tú hagas esto, pero si ese no era mi plan del día. Entonces, a veces a nosotros los adultos nos es difícil superar esos imprevistos, ¿sí o no? Ahora, un niño con trastorno del espectro autista, por lo general, recuerde que estamos hablando de un espectro. Por lo general es un niño muy resistente a los cambios. Póngalo ahí en letra mayúscula, igual que como puso que llanto, pataleta, tristeza sin causa aparente. Por lo general son muy resistentes a los cambios. Entonces, usted llega ahora con el niño a la escuela. Por ejemplo, yo en mi caso, que soy maestra y tutora, pero por ponerme un nombre en este momento, llegué de tutora a la escuela, aunque al final hago de las dos cosas. Y estoy como tutora de él y está la maestra delante. Pero llegamos al aula y él tiene su aula, ¿no? Pero entonces la maestra dice, no, pero no es esta aula, porque el aire acondicionado tuvo un desperfecto, o la razón que fuera. Vamos a pasarnos para aquella aula, otro salón de clase. Nos fuimos para la otra aula. Nos sentamos ahí. Pero cuando nos sentamos ahí, él no estaba con sus niños comunes del aula, habían otros. Pero él se sentó bien. Terminó el aula. Después vamos para el aula y terminó el turno de informática. Vámonos para el turno de informática. Pero resulta que el aula de informática recién empezó el curso, ¿verdad? No es la del año pasado, es otra. Nos fuimos para esa aula, pero el maestro de informática no es el del año pasado, es otro maestro. ¿Ya? Y el niño superó, tuvo que hacer todo eso, más otras cosas, otros imprevistos que les pudiera decir de más anécdotas que ocurrió por el camino. Entonces lo sentamos en el aula. Y ahí mismo el niño colapsó. Colapso total. Y usted dice, ¿qué pasó? Él fue acumulando cambios, pero él no le pudo decir, me molestan los cambios, no sé qué voy a hacer. Entonces,
Muy importante saber que son absolutamente, bueno, vamos a decir absolutamente, no es absoluto, pero muchos de ellos son muy resistentes a los cambios. Entonces, educadores, donde quiera que estemos, debemos saber eso. Porque si no, puede pasar, como un día llegamos a la escuela, con toda la intención del mundo, siempre los niños se sientan así como usted y yo estamos, ¿verdad? Es lo común. Pero con toda la buena intención del mundo, un día la maestra dijo, hoy vamos a cambiar. Y llegamos al aula y los niños estaban sentados, las sillas estaban así, como que hubiéramos puesto como en círculo las sillas, ¿no? Y llegamos al aula y así estaban las sillas, todo aparentemente bien. Nos sentamos, ¿qué va? No hubo manera. ¿Qué pasó? Había que saber que ellos son absolutamente resistentes a los cambios. Claro, no quiere decir que yo nunca haga cambios, porque si no, nunca voy a probar. Yo no le digo a usted que usted nunca haga cambios, pero sí debe saber que ese es un síntoma o signo y tener la alarma encendida. No hubo forma de que parara que llanto de ese niño, no hubo manera. Y yo encendí la antenita, como le decía en el video de mi canal de YouTube, porque lloran los niños autistas, y yo empecé y la antenita mía dijo, espérate, lo único que aquí es diferente es la posición de la silla. Por eso le dije que cada niño es un mundo. Dice, yo dije, aquí lo único que hay diferente es eso. Le dije a la maestra, vamos a hacer un cambio. Yo me lo voy a llevar y vamos a hacer un cambio. Salí del aula con el niño, nos movimos un rato, regresamos al aula. Ella había puesto las sillas, como comúnmente ella pone las sillas. Volvimos a entrar al aula, nos sentamos. ¿Usted cree que pasó? Ya no lloró más. ¿Por qué? Porque son, por lo general, altamente resistentes a los cambios. Entonces, si un educador no sabe eso, de pronto todos los días ama algo nuevo, porque los niños normalmente necesitan cosas nuevas, ¿sí o no? Si no se aburren. Lo común es lo contrario. Los niños, si usted no les hace cosas nuevas, se aburren. Entonces, un día pongo esto, un día pongo aquello, y todos los días los maestros inventan algo. Pero si no sé que con niños de trastorno de espectro autista es diferente, pues vamos a dar al traste con crisis. Por eso quise empezar en esta mañana con los síntomas o signos, porque si queremos ayudarlos, esa es la mejor manera.